Vamos con el siguiente tema, anatomía del aparato locomotor, con un enfoque radiológico para el diagnóstico clínico veterinario. MBZ, maestro en ciencias, certificado, David Nájera Castañón. Estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con un diplomado en Medicina y Cirugía en equinos, odontología equina e imagen diagnóstica en equinos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Realmente es un gusto poder acompañarles. Gracias a la invitación. Fíjense que me pareció muy interesante el proyecto este de que se pudiera explicar el porqué de la importancia de la anatomía desde diferentes puntos de vista, en el cual ustedes, ahorita los que están en formación y a veces algunos de nuestros colegas también podamos darle ese punto, esa validez tan importante a lo que es la anatomía. Normalmente, anatomía es algo de lo primeritito que nosotros nos topamos cuando entramos a la carrera, las materias de anatomía, anatomía comparada a uno, bueno, en mi caso, déjenme hacer un poquito de añoranza ya por la edad. Cuando estaba yo estudiando llevaba anatomía comparada 1, anatomía comparada 2 y llevábamos nosotros anatomía topográfica. O sea, ¿qué quiere decir? Que la formación de nosotros como médicos en ese momento constaba de año y medio de llevar anatomía. En la primera llevábamos todo lo que era osteología, todo lo que era el aparato, temas de locomotores, de huesos, columna, todo lo que era el esqueleto. En anatomía 2 llevábamos esplenodotomía, que era las materias de lo que son diversos sistemas respiratorio, digestivo, urinario, todo lo que son tejidos blandos, masas musculares, etcétera. Y ya en anatomía topográfica se enseñaba lo que era las regiones anatómicas, pero ya con todos los planos anatómicos, desde lo que era la piel, las masas musculares, los nervios, vasos que inervaban y irrigaban esa región. Y uno decía, bueno, ¿para qué inventan todo esto? O sea, nada más es como para hacer que uno se esté partiendo el cabeza, ¿no? Entonces es un problema realmente el tener que aprender tantas áreas y tantas cosas, ¿para qué me va a servir? Y ese ¿para qué me va a servir? Híjole, cuando empezamos a avanzar y a llevar ya materias que se relacionan mucho, como es la propedéutica, la clínica propedéutica, lo que es la cirugía, entonces dice uno, híjole, ¿por qué no aprendí bien anatomía? Y empezamos con todos los problemas, incluso dentro de la clínica, dentro de del ámbito de estudiantes. Pero cuando salimos afuera es cuando empezamos, ahí sí ya empieza el verdadero crujir y rechinar de dientes porque decimos, ¿por qué no aprendí de manera correcta las bases para poder ejercer la medicina de mejor manera, de manera más profesional? Y eso es de lo que se trata prácticamente, quiero pensar, estas pláticas, estas charlas que van dirigidas a que podamos nosotros concientizarnos de lo importante que es no nada más llevar la materia como algo que nos molesta, que nos nada más nos complica la vida, sino la utilidad, anatomía en nuestra vida diaria como médicos veterinarios. Bueno, pues nada más vamos a tocar rapidísimo. Los rayos X realmente fueron descubiertos por un señor, se apellidaba Roentgen, de hecho se llamaban, inicialmente le quisieron llamar rayos roentgénicos, pero como que era un poquito muy difícil la pronunciación y estarlo recordando, entonces al final de cuentas se queda como rayos X. Este señor que se ve que está viendo su mano a través de esa pantalla, bueno, él es Roentgen. La primera radiografía, de alguna manera, que se llega a tomar es la de la mano de su esposa y es una imagen clásica para hablar siempre de radiología. Se ve hasta el anillo de casado de las... La primera toma radiográfica que se hizo con estos rayos que descubre este señor, este elemento físico nuevo, tomó 25 minutos el poder hacer esa radiografía de la mano de su esposa. En 1905, él recibe el premio Nobel de la física por el descubrimiento de estos rayos, pero realmente su utilidad ya empieza más o menos de 1920 y tantos, ya la utilidad clínica de estos rayos, de este nuevo elemento, ya viene a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se ocupaban equipos de radiología para poder encontrar perdigones en los cuerpos de los soldados que eran heridos en guerra. Entonces es la primera
utilidad que se le da a los rayos X y de alguna manera sirven para salvar vidas desde entonces. Pues ya se empieza a trabajar más en base a estos rayos. Se empieza a ver ya una utilización aparte de la medicina en situaciones industriales y ya se empieza a desarrollar esta actividad de la radiología para varios ámbitos, no nada más el médico. Pero ahorita el que más nos interesa es el área médica. Y bueno, en medicina veterinaria quiero decirles que relativamente es nuevo, no es nuevo la utilización o la necesidad de las radiografías. Es relativamente nuevo porque en México por lo menos tenemos más o menos como entre unos 35 a 40 años que algunos colegas veterinarios, principalmente del área de caballos, empezaron a traer un equipo de rayos X portátil para poder empezar a trabajar radiología del aparato locomotor como una herramienta diagnóstica en caballos, ¿no? Y en varias áreas de la medicina veterinaria. Pero no era muy común que los veterinarios pudieran acceder a un equipo de rayos X. Entonces, lo que hacíamos antes, por ejemplo, los que empezamos hace 30 años nuestro ejercicio profesional, pues era buscar por ahí un gabinete radiológico de humanos que nos pudiera apoyar para hacer nuestras radiologías, por lo menos en pequeñas especies. Y hablábamos con el técnico radiólogo y ahí de vez en cuando le regalábamos algo y eso para que nos hicieran nuestras radiografías, pero teníamos que ir en la noche, que no hubiera clientes, humanos, pasaban al perro casi ensabanado, disfrazado, y se hacía la radiografía, nos entregaban y ya nos íbamos bien contentos. Pero bueno, ya tenemos la radiografía y ahora, ¿qué voy a ver? O sea, lo importante es aquí, al final de cuentas, entender varios conceptos dentro de lo que es la radiología, pero dentro de esos conceptos también entender para qué me sirven, qué es lo que voy a ver. Sí, entonces la anatomía radiológica ya es una disciplina que se empieza a desarrollar, que se compone de la anatomía comparada, de la anatomía topográfica nuevamente, y de ahí nos lleva como clínicos a desarrollar un sistema protocolo en el cual nosotros sepamos en qué momento va a ser pertinente la utilización de una radiografía o no utilizar la radiología como tal. ¿Qué les voy a decir? Hace 30 años, hace 25 años todavía, antes de entrar a la radiología digital, por ejemplo, era muy común los estudios precompra de caballos y pues, cuando le hablaban a uno para un estudio precompra, híjole, se frotaba uno en las manos porque ahí entra un dinero. Normalmente se cobra del 5 al 10% del valor del animal. Estamos hablando de animales muy caros y decía uno, ya la hice, ¿no? Pero no había la conciencia de la cantidad de radiación que se estaba emitiendo, ¿no? No nos hacíamos consciente del daño y del perjuicio que podemos estar ocasionando radiando a lo loco. Entonces, el protocolo nos decía, pues van a comprar este caballo, yo le hago un examen físico general, atrasito de eso empiezo a hacer radiografías, segmento por segmento de los 4 miembros. Si encuentro algo raro, meto y no veo nada en tejido duro, entonces voy a empezar a buscar en tejido blando por medio de la ultrasonografía. Y entonces ya empezábamos a sumarle, ¿no? Aparte de hacer las químicas sanguíneas, hacer las biometrías hemáticas o hoy en día hemogramas, etcétera, que me iban a hacer tener ya un protocolo completo para poder emitir un diagnóstico y decirle al dueño, cómprelo o no lo compre al caballo, porque está en estas. Pero hoy en día ya no es así, ya las bondades de los avances tecnológicos nos han llevado al punto de que yo ya tengo un equipo de rayos X portátil, que ya en el mercado hay muchos, ya tengo la posibilidad de comprar también un flat panel, que ya con esto son radiología digital directa, en el momento en el que yo hago el disparo, en 8 segundos tengo la imagen en mi computadora, yo puedo ya variarlas, ya no tengo que estarme peleando con que, híjole, me quedó medio blanda la imagen, hay que meterle mayor radiación y volver a repetir. Gracias a todos estos avances tecnológicos tenemos la posibilidad de que en un disparo podemos nosotros tener 8 tomas o sí, tal vez 8, 10 o 15 tomas diferentes del mismo miembro con un solo disparo. Y las densidades, yo ya voy mejorando la imagen dentro de
lo que es la radiología digital. Obviamente, seguimos utilizando todos nuestros parámetros radiológicos para poder hacer una buena toma y evitar también estar emite radiación. De ahí, ¿qué nos dice el protocolo? Bueno, pues ahora me toca identificar primero si hay una lesión, en qué miembro está la lesión. Ya con localicé el miembro, es miembro anterior, ok. ¿En qué parte del miembro anterior está la lesión que pudiera estar causando la claudicación? Y entonces le empiezo a desarrollar y hacer pruebas especiales, obviamente previa observación del paciente. Y ahí es donde entra la primera parte de la anatomía, donde vamos a tener nosotros el miembro de nuestro caballo, o lo que sería el aparato locomotor, por ejemplo, en este caso, este corte sagital de esta mano de este caballo, donde nosotros tenemos diferentes estructuras. Y como les comentaba hace un rato, la radiografía va a tener que ver mucho con lo que son las estructuras óseas, pero no así con tejidos blandos. Entonces, dentro de ese protocolo yo tengo que empezar a entender si la lesión la tengo, por ejemplo, de alguna manera en alguna articulación o es directamente sobre alguna estructura ósea. Por ejemplo, aquí está la tercera falange, el hueso navicular, la segunda falange, la primera falange, la porción distal del metacarpo. Tenemos las articulaciones, la articulación interfalángica distal, interfalángica proximal y lo que es la articulación del menudillo, donde tenemos nosotros el tendón flexor profundo que se inserta en la región subsolar de la tercera falange y tenemos también la zona de inserción en la piramidal de la tercera falange, la inserción del tendón digital, del extensor digital. Entonces son estructuras blandas que en una radiografía normalmente no deberíamos de ver. Algunas veces cuando están edematizadas o están lastimadas, sí podemos llegar a verlas porque la densidad se concentra una gran cantidad de edema o de inflamación y hay líquido entre esos tejidos y esto hace que sea visible, ¿no? Pero normalmente no deberíamos de ver ni el tendón flexor profundo, ni el superficial y mucho menos lo que serían las partes que son del ligamento suspensorio del caballo. Vamos a conocer, para poder ya entrar en materia de radiología, pues tenemos que saber cuáles son las densidades, que realmente son 5, que deben de darnos una escala adecuada de grises donde podamos diferenciar cada uno de ellos para poder encontrar o ver si hay algo anómalo dentro del miembro que se va a radiar. Las formas y contornos, la estructura, es importante que nosotros la podamos de alguna manera conocer, porque esa nos va a dar la oportunidad de poder entender si hay o no hay una lesión. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero sí recuerden, la forma, el contorno, textura, es lo que nosotros debemos de conocer de la anatomía de estas estructuras para saber si hay algo fuera de lo normal. El contraste radiológico, pues como les decía, se le va a conocer así como a la capacidad de poder diferenciar las densidades opuestas claramente distinguibles en una escala de grises. O sea, vamos a ir desde un color negro completamente, al cual vamos a conocer como una densidad radiolúcida, que es el negro, y vamos a tener lo que sería una densidad radiopaca, que va a ser el blanco. Para el principio de cuentas, son las dos densidades de las que vamos a partir para poder diferenciar nuestra escala de grises y gracias a esa escala de grises, los diferentes tejidos que forman o que conforman al miembro, en este caso, por ejemplo, el aparato locomotor del caballo. Entonces, esas densidades van a ir negro, que pertenece al gas o al aire. Cuando vemos esta imagen en una radiografía, sabemos que eso es gas, es aire. Va a ser una imagen radiolúcida. La grasa y el agua, aunque aquí esta escala no me gustó mucho, pero no encontré otra, pareciera que es mucho más oscura, la densidad es más radiolúcida, la grasa que el agua. Pero cuando nosotros vemos ya en radiografía realmente y actualmente, nos damos cuenta que la grasa y el agua tienen una densidad, e incluso eso se debe al peso molecular, que es muy similar. Hay una diferencia muy pequeña entre una y otra, entonces nuestro gris, este tipo de gris que vemos en esta parte, pertenecería en una radiografía a algo que tiene tejido conectivo en gran cantidad, que por ejemplo eso es muy común
comúnmente verlo en gatos, en el tórax y en el abdomen del gato vamos a ver un panículo de grasa bastante marcado y obviamente no podemos pensar que sea agua porque es la especie felina y por lo tanto ahí podemos definir que es grasa lo que estamos viendo ahí. Cosa que en el perro y en otras especies no sucede. Pero bueno, lo que es la grasa y del agua, la densidad, es muy similar ahí sí tenemos que ser muy observadores, ir de la mano con la historia clínica para poder determinar si es grasa, es edema, es sangre, es incluso pus, que eso sería muy interesante que pudiéramos nosotros determinarlo y eso lo haremos mediante la densidad. También, por ejemplo, en abdomen en pequeñas especies, déjenme que me desvíe un poco, a veces vamos a ver densidad así que parece líquida, que está muy focalizada, que está muy limitada y obviamente eso vendría siendo una masa que puede ser tumoral y que está altamente irrigada y por eso tiene esa densidad de grasa o de agua. Podría ser también un lipoma, etcétera, ¿no? Entonces, para que vayan viendo que sí vamos a encontrar estructuras y densidades en radiografías de diferente, aunque sea de perro, de gato, de caballo, podemos llegar a encontrar esas similitudes, ¿no? Esas estructuras. El hueso, que vendría siendo un color blanco un poquito más nacarado, y es como nosotros lo estaríamos viendo. También el metal definitivamente ese es totalmente radiopaco y ese sí se va a ver completamente blanco. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver cuando vemos algún clavo plantado en un casco, que si penetró muy adentro, bueno, ahí vamos a ver la trayectoria de ese alambre o de ese clavo, pero son las estructuras, o más bien son las densidades que vamos nosotros a encontrar. ¿Cuál es la idea de la obtención de una imagen diagnóstica? El ojo normalmente reconoce siluetas, imágenes y reconoce formas, principalmente cuando está familiarizado con ellas. Esta imagen que voy a presentar ahorita me gustaría la gente que nos está acompañando ahorita en esta plática, que algunos de ellos participen, a lo mejor dos o tres personas, la persona que está controlando al auditorio, les dé permiso de que participen, porque sí me gustaría escuchar su opinión. Entonces les vuelvo a repetir, obtener una imagen diagnóstica va a significar que el ojo reconozca siluetas, imágenes y formas con las que normalmente está familiarizado. Entonces, me gustaría que me dijeran qué es esto. Es la imagen de la Mona Lisa. Este sería un ejemplo, gracias. Este sería un ejemplo básico de lo que es el concepto de resolución. Y la resolución nos va a permitir buscar una imagen de calidad diagnóstica. ¿Por qué razón, aun cuando está toda la imagen distorsionada, ustedes pudieron reconocer la imagen que era la pintura de la Mona Lisa? ¿Por qué? Porque están familiarizados con la imagen. De alguna manera conocen la imagen perfectamente bien. Entonces, aunque tenga cierta distorsión, cierta forma, bueno, yo puedo decir, ¿sabes qué? Es la Mona Lisa porque se parece mucho al contorno, porque tiene esto, aun cuando la imagen no tiene una calidad diagnóstica adecuada. Sin embargo, esa familiaridad del conocimiento de la anatomía me permite interpretar, ver y reconocer qué estructuras y qué es posiblemente lo que le pasa al paciente. Esto nos lleva a tener que entender lo que es la calidad radiográfica también. Si tenemos una radiografía que aunque tenga el contorno, vea, hay un manchón que es parecido a la tercera falange, pero no veo una resolución correcta, yo estoy familiarizado y sé que es una falange, sé que es un casco, sé que es este aparato locomotor, pero no tengo la capacidad de dar un diagnóstico a partir de una mala imagen diagnóstica. Tengo que tener calidad en esa imagen, detalle anatómico y que les vuelvo a repetir, gracias a hoy en día a la tecnología y a la radiología digital, híjole, podemos lograr y hacer maravillas ahí, ¿no? Ahora, ¿tenemos que tener un ojo bien entrenado? Sí, para saber qué es lo que estamos viendo. Esta se me hace que ya muchos se la saben, pero me gustó como para ejercicio. Antes usaba otra imagen y digo, ¿qué voy a ver aquí? Realmente la imagen es buena. Si nosotros la vemos a simple vista y cuando no estamos familiarizados perfectamente con contornos, formas y todo, sí se puede confundir
con lo que sería tal vez una cabra, pero realmente es un ave, ¿no? La anatomía es eso. Para poder nosotros utilizar herramientas diagnósticas como radiología, como ultrasonografía, resonancia magnética, etcétera, tenemos que estar familiarizados con la anatomía. No podríamos nosotros interpretar y ver y de alguna manera darle cierta resolución a una imagen cuando no estamos familiarizados con la anatomía. Pero además de eso, fíjense, en radiología algo que tenemos que cuidar mucho es la cuestión de la geometría de la imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque las imágenes radiográficas deben de darnos una medida fiel y exacta de lo que es el miembro y lo que son los cambios que encontramos dentro de esa altura o de ese hueso que vamos a observar mediante radiografía, ¿no? Entonces tenemos la imagen radiográfica, va a ser una imagen bidimensional en la que podemos ver o largo o ancho. No tenemos la manera de poder conocer la profundidad y obviamente dependiendo de la posición y colocación del miembro que se va a radiar, nosotros podemos también tener una imagen que al alejar la mano de la pared y acercarla más hacia un haz de luz, vamos a magnificar la imagen o la sombra que se va a proyectar. Esa es una radiografía. Realmente las radiografías también inicialmente se les llamó sombrografía, porque lo que estamos nosotros tomando es la fotografía de una sombra prácticamente, pero obviamente con detalles anatómicos. Entonces, si no está en buena posición nuestro chasis, la distancia de nuestro equipo de rayos X, vamos a tener distorsiones que van a hacer magnificar o disminuir los detalles anatómicos y por lo tanto no va a ser una imagen diagnóstica y mucho menos una imagen de calidad. La observación minuciosa en los cambios del tejido óseo, debemos de observar el tejido óseo, el cartílago, tejidos blandos adyacentes, para poder determinar si hay alguna lesión articular, si hay alguna lesión en el hueso, etcétera. Por ejemplo, aquí estamos viendo, no sé si alcanzan a ver esta zona, donde nosotros vemos unas estructuras que normalmente no deberíamos de estar viendo ahí, ¿sí? Entonces, estas estructuras las podemos ver porque también hemos hecho tomas, o tenemos imágenes ortogonales. Volvemos a lo mismo. Nada más podemos ver nosotros largo y ancho, pero no podemos ver profundidad. Entonces, para eso necesitamos tomas que se conocen como tomas ortogonales. Por ejemplo, ¿quién me podría decir esta imagen de qué es, no? Bueno, pues vamos a sintetizarle un poquito, ¿no? Acuérdense que las imágenes, por lo tanto, las imágenes radiográficas se les conoce como imágenes bidimensionales. Solo vamos a ver largo y ancho de una estructura que es prácticamente tridimensional, lo que es un cuerpo. Y se va a perder la profundidad, no permitiéndonos evaluar las tres dimensiones de la estructura en estudio. Y esto, de alguna manera, va a impedir que nosotros veamos una anomalía en el miembro o en el modelo anatómico que estemos observando nosotros. Entonces, por esta razón, es importante que cuando vamos a hacer nosotros una radiografía, hagamos nosotros tomas, por lo menos hagamos dos tomas. Por ejemplo, vamos a hacer una toma dorso plantar o dorso palmar del casco y vamos a hacer, a fuerzas tendríamos que hacer nosotros la toma lateral, la lateromedial o medio lateral, la que necesitemos en ese momento. Incluso podríamos nosotros hacer tomas adicionales que serían las tomas oblicuas de un mismo miembro, ¿sí? Para poder llegar a un diagnóstico. Pero siempre en las tomas ortogonales vamos a hacer la toma, por ejemplo, ventrodorsal del miembro y posteriormente a ello hacemos una lateral a 90 grados. ¿Para qué? Para que podamos ver nosotros lo que es los bordes y de esa manera podamos nosotros a lo mejor evidenciar alguna lesión que se encuentre por ahí el miembro que estamos nosotros estudiando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta toma, tenemos la toma dorso palmar, porque es del miembro anterior, derecho, porque es lo que nos dice la marca, y hacemos la toma lateral. Fíjense cómo en esta parte, lo que es la primera falange,
Si nosotros vemos aquí nosotros vemos unas estructuras y unos límites de los huesos, pero bien definidos, en los que no estamos viendo nosotros ningún tipo de lesión, que no son lesiones evidentes, y por lo tanto digo, no, pues si yo me quedara con esa sola imagen, diría, ¿sabes qué? Esta mano está bien, esta no tiene nada. Pero ¿qué pasa cuando hacemos la toma ortogonal, la lateromedial del miembro derecho? Me empiezo a encontrar con estas estructuras aquí, que son remodelaciones del hueso, porque son lesiones prácticamente, son reacciones, perdón, reacciones periósticas que está teniendo, que a lo mejor este es un animal de alto rendimiento y que en el ejercicio pues va a tener estas reacciones periósticas porque hay lesiones que se están dando por ese ejercicio, por ese esfuerzo que la región total está llevando a cabo. Y aquí vemos, ya acercándonos un poco más, vemos esta reacción perióstica, que es una remodelación con centros de calcificación, y lo cual nos está diciendo, ¿sabes qué? Es una lesión que está en rama verde, por eso tu paciente está claudicando y por eso hay dolor. No va a haber una inflamación exagerada que podamos ver a simple vista, pero sin embargo, cuando hacemos radiología podemos encontrar este tipo de lesiones, o incluso podemos llegar a ver algunas lesiones que no son evidentes a simple vista, pero que sí radiográficamente son cambios importantes. Aquí es importante que aprendamos sobre que puede haber imágenes con efecto de sumación. Eso se explica un poquito mejor en lo que es el abdomen de pequeñas especies. En un momento dado voy a tener, creo que tengo por ahí una imagen y se las voy a presentar. Nada más para que entendamos lo que es el efecto de sumación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo aquí tengo lo que es la segunda falange, pero aquí en esta zona donde se ve zona un poquito más radiopaca, es porque está el hueso sobre otro hueso que vendría siendo prácticamente el hueso navicular. Sí, es el hueso navicular, y que de alguna manera al estar sobrepuestos, pues se va a dar ese efecto sumación prácticamente. Y que me va a permitir ver algunas que están un poquito más oscuras. Nuevamente, acordémonos que es una articulación y por lo tanto vamos a tener tejido fibroso alrededor, porque va a haber una cápsula articular, pero que estas estructuras aquí que son tan visibles, pues no son canales que normalmente deberían de verse. O sea, a veces estas llegan a ser reabsorciones de hueso navicular, a veces llega a ser compatible con un problema que se llama síndrome navicular, pero a lo largo del tiempo se ha estudiado bastante, y yo en lo personal también lo he observado así, que hago radiografías, encuentro estas estructuras y el caballo no me presenta ningún tipo de claudicación. Y haciéndole las pruebas de flexión, de extensión, las que quieran ustedes, manden y digan, y mi paciente, a pesar de tener esas estructuras, que son parte de la anatomía propia de ese hueso, no son lesiones. Podríamos tomar como características para diagnosticar un síndrome navicular. En este caso no causa ningún daño, pero no hay que confundirse. Mira, aquí están las lesiones y todo tiene 1, 2, 3 y 4. No, o sea, no significa eso nada, porque el animal no está claudicando de esa mano, está claudicando de la otra, o está claudicando del miembro posterior. Entonces, hay hallazgos que no van a ser significativos y que no deberíamos de considerar como lesión hasta que no demostremos lo contrario. Tenemos articulación interfalángica distal, tenemos lo que son los canales vasculares de la tercera falange. Aquí sí vemos un poquitito de pérdida mineral en esta zona, se ve un poquito, es como que si faltara calcificación en el hueso, es parte del borde solar. En muchos de los casos, radiografías normales, esto vaya, lo vamos a encontrar tiro por viaje, no significa que haya una lesión o que haya un problema en esa tercera falange. Tenemos también, aquí está otra vez el efecto de sumación, acá viene lo que es el hueso navicular. Acá se ven un poquito más esas vesículas que les de esas invaginaciones que se ven aquí, que son parte de la estructura normal del hueso. Aquí están la zona medular del hueso navicular, forámenes nutricios y el borde caudal del hueso navicular en su posición normal. Vean cómo se proyectan estas canaletas prácticamente, porque son parte de un tejido blando que hay acá, que es la cápsula articular,
y por eso se ven esas invaginaciones de esa manera, pero no significa que haya lesión, ¿no? Entonces tendríamos que aprender nosotros a distinguir y a evaluar a nuestros pacientes de mejor manera, pero anatómicamente yo estoy reconociendo cada estructura, anatómicamente estoy pudiendo decir, ¿sabes qué? Esta es una estructura que está normal o tiene ciertas anormalidades que son compatibles con los síntomas clínicos que está presentando y bueno, ya lo puedo tomar por bueno, pero entonces ahí tendríamos que valernos de otras cosas más. Si yo en las estructuras óseas no encuentro cambios importantes, bueno, entonces empiezo a buscar en tejidos blandos y entonces es cuando yo ya recurro a llevar al equipo de ultrasonografía y empezar a escanear tejido por tejido a ver dónde veo zonas o diferencias de densidad que me permitan decir esta es una lesión de tejido blando. Las reacciones periósticas nada más lo vamos a comentar que prácticamente van a estar en función de su apariencia radiográfica y vamos a tener prácticamente o se van a clasificar en reacciones periósticas continuas y discontinuas. Las continuas prácticamente o van a estar relacionadas con el grado de agresividad de la lesión. A lo mejor los procesos de regeneración o de remodelación del mismo hueso. Pero acuérdense que de alguna manera la matriz ósea, que es el periósteo, juega una parte muy importante y entonces vamos a tener diferentes reacciones periósticas en procesos de remodelación. Las discontinuas, por lo regular, este tipo de reacciones periósticas pertenecen a problemas o enfermedades, esencia de masas que pueden ser tipos de sarcomas, algunos tipos de tumores malignos. También puede haber tumores benignos con ese patrón discontinuo, pero casi la mayoría, si estamos encontrando esa reacción perióstica discontinua, espiculada, amorfa, en cepillo, pues casi estamos hablando de problemas que van más de la mano hacia problemas de sarcomas. También vamos a ver las lesiones periósticas que son unilaminares, donde se está formando prácticamente un infiltrado perióstico, que es una zona de inflamación, pero que además está acompañado de una hemorragia, está formando hueso nuevo, entonces está dando la forma de este hueso nuevo, va a estar paralela a la superficie, no va a ser parte de la superficie del hueso, sino va a estar paralela y va a causar lo que vendría siendo o mucha gente conoce como sobrehueso. Y esto responde a problemas de periostitis, osteomielitis, que son infecciones crónicas o infecciones en un hueso, etcétera. Cuando tenemos ya unas reacciones más sólidas, donde va a elevarse el periósteo, principalmente va a ser causado por callos óseos, o sea, la remodelación de una fisura o fractura, por osteomas, panosteitis, osteomielitis y una osteomielitis crónica. Todas estas causas pueden ser las que estén dando esta formación, capas sólidas, y se considera un crecimiento agresivo en ese periósteo. Y pues las continuas son procesos poco agresivos, posición de hueso nuevo, como vemos aquí en este borde dorsal de una tercera falange, está produciendo más hueso donde ya hay hueso, pero de una forma irregular. Este tipo de crecimientos es a lo que le llaman los sobrehuesos, principalmente exostosis o ring bones, y el nombre correcto es exostosis, en caballos de alto rendimiento que empiezan su trabajo muy joven, normalmente van a estar formando. Podemos encontrarlo en tercera falange, podemos encontrarlo en segunda falange, en primera, e incluso en las cañas, lo que son metacarpos, con el cual se conocen como cañeras, ¿no? Son zonas de inflamación, pero esas sí son muy evidentes. Y esto es porque está trabajándose en exceso ese hueso, que no es un hueso apenas, es un hueso que está madurando, que está formado, recién formado, que ya tiene el caballo 2 y medio, y está empezando a ejercer un trabajo muy extenso, es donde vamos a encontrar este tipo de lesiones periósticas. Imagen con efecto de exhumación. Entonces, por ejemplo, esta es la toma lateral de un gato. Aquí vean esto, dibujo este esquema como está así, donde tenemos un riñón, este es otro riñón, aquí está el otro riñón, y vean cómo se cruzan algunos bordes de un riñón con el otro, parte del vaso con otro, que tal vez pudiera ser también hígado posiblemente, tengan toda esa sobreposición que va a dar un efecto de sumación, es donde podríamos decir, mira, hay una zona de sólida
en este tejido y aquí más, entonces a lo mejor es fibrosis o es un crecimiento tumoral o eso, no. Es que quiere decir que es un efecto de sumación en el cual no vamos a dar un diagnóstico de que está creciendo ahí un tejido medio raro, ¿no? Y es nada más que las estructuras se sobreponen unas sobre otras, obviamente no totalmente, pero sí. Y intervienen varias otras estructuras. Bueno, pues con respecto a aspectos anatómicos del casco, pues bueno, tenemos a la tercera falange. Aquí no es muy evidente el hueso navicular que debería estar por acá. Tenemos a la segunda falange y a la primera. Sus articulaciones interfalángica distal, interfalángica proximal. Y aquí acuérdense que debería haber otras estructuras al interior del casco que se conocen como las alas cartilaginosas de la tercera falange. Todas estas estructuras es importante que las ubiquemos y que las conozcamos, que nos familiaricemos con esa anatomía para que cuando estemos revisando un paciente podamos nosotros saber qué es lo que estamos evaluando, qué es lo que podemos nosotros estar tocando y no hacer lo que hacen los caballerangos de que tocan y le hacen al cuento, pero no saben cómo se llama, ¿no? La estructura. Hay caballerangos que saben los nombres que todo mundo afuera le dice, por ejemplo, al carpo del caballo le llaman rodilla. Entonces, bueno, pues como es un lenguaje que manejan mucho los caballerangos y los entrenadores, bueno, lo dejas como rodilla, pero realmente es la muñeca y es el carpo del caballo. Pues son estas las estructuras óseas que podríamos sentir o ver dentro de lo que es la mano del caballo. Pero también con ello tenemos que recordar que no es exclusivamente hueso lo que tenemos ahí. Siempre vamos a tener nosotros otras estructuras que son estructuras blandas, tejidos blandos, que pueden ser tendones, que pueden ser ligamentos, que pueden ser cápsulas articulares, independientemente de todo, van a estar ligadas o unidas a lo que es el hueso. Entonces, en nuestras evaluaciones anatómicamente hablando, podemos identificar nosotros, por ejemplo, cuando antes de que yo vaya a pensar, tómale radiografía, esto, el otro, como herramienta diagnóstica, primero hago la evaluación, toco, checo zonas de calor, checo zonas de inflamación, si hay edema, si no hay edema, si hay dolor a la palpación de todas las estructuras blandas y ya hasta el final, si no encuentro nada, entonces sí, yo ya estaría pensando en a lo mejor tener que hacer una radiografía. Por ejemplo, también tenemos en este caso esta radiografía, como pueden ver es una toma dorso-palmar, es mano y si se dan cuenta, pues aparentemente si yo no me fijara mucho en los detalles, pasaría por alto esta estructura que se ve aquí. Pero el contorno del hueso se ve normal de un lado, del otro lado, no se ve ningún cambio evidente ni nada. Pues yo, si tomara nada más una sola radiografía y me quedara con ello, diría, no, está normal ese miembro, no tiene nada. Pero cuando hacemos lo ortogonal o lateral, lateromedial, ahí sí, fíjense, está alineada de frente, pero lateralmente, híjole, una fractura en pico de flauta de lo que es esa metacarpo. Sí hay una lesión severa ahí y que yo me quedaría con la imagen. Primera, sería un mal diagnóstico, un pésimo diagnóstico, todo por no hacer las tomas faltantes. Aquí tenemos otra toma oblicua. Por ejemplo, nosotros a veces decimos, ¿cuántas tomas radiográficas tengo que hacerle, por ejemplo, a un caballo con una lesión en una mano? Si me preguntan de rutina deben de ser 4, dorso palmar, dorso plantar, dorso ventral, como quieran, según la zona en la que vayan a radiar, una lateral, una lateromedial. Serían las que yo tomaría. Y si puedo, tomo del mismo miembro una más en flexión. Serían 4 tomas que me están permitiendo estudiar y ver cómo está funcionando todo ese miembro, todas esas estructuras. Si necesito adicionales, puedo pedir oblicua, lateromedial, lateral oblicua y lateromedial oblicua, que esas me permitirían ver en una angulación diferente otros contornos de la silueta de ese hueso, donde a lo mejor voy a encontrar lesiones que en una lateral, que en una dorso palmar o dorso plantar no pude ver. Entonces sería lo que en mi caso yo pediría para cuando estoy evaluando un paciente y no encuentro cambios, pues entonces vamos a tomarle otras
otras radiografías más. Entonces eso sería lo correcto hacer o solicitar durante el estudio, un estudio radiográfico. Aquí también anatomía, nuevamente tenemos segunda falange, primera falange, hueso metacarpal, es los que son los huesos naviculares proximales, que son dos, la articulación interfalángica proximal, la interfalángica distal. Aquí tenemos, todavía vemos, no sé si alcanzan a ver esta línea de aquí. Estos prácticamente son los huesos metacarpales o metatarsales si fuera miembro posterior, rudimentarios, el tercero, cuarto metatarsal y metacarpal. Por ejemplo, un caso clínico. Vamos a ver este caballero, cómo lo ven. Este paciente prácticamente tiene una claudicación que se clasifica como una 5, es clasificación 5 de 5. Obviamente prácticamente anda en tres manos, en tres patas. La mano derecha no la apoya muy bien, le duele mucho al apoyar y entonces podríamos pensar, no, pues a lo mejor está quebrado, está fracturado. Pues este sí ya es candidato a la hora de revisar y todo, no encontré nada, ninguna diferencia. Este sí es candidato para radiografía y vamos a ver qué nos encontramos con él. Hicimos de la mano pensando que íbamos a encontrar alguna lesión en casco, no vimos ningún cambio importante, las estructuras del casco, los bordes solares de la tercera falange normal, sin zonas de absorción, nada que me dijera que había por ahí una lesión. Lo que es la segunda falange sin problema, también un contorno y estructura anatómica normal. Aquí tengo yo, por ejemplo, el hueso navicular, también que se vea en posición normal, no había fractura. Ahora, lo que son las estructuras, estas zonas de absorción del hueso navicular o esas invaginaciones, podrían estar presentes, pero no me causarían una claudicación de ese tamaño. Entonces, ¿qué la puede causar? Un absceso subcórneo con mucha presión cavitaria y eso sería un dolorzazo tremendo, una fractura, etcétera. Pero no veo ninguna línea de gas ni nada abierto ahí que me pudiera decir que hay una lesión severa en ese caso. Hago la lateral y en la lateral también digo, ¿sabes qué? No hay una razón, no veo ningún absceso. De los cartílagos lares de la tercera falange no se ven tan mal. Tenemos esta estructura de aquí. Aquí sí veo yo, por ejemplo, algo de presencia de gas en esta zona, pero también pienso que tenga que ver algo por los clavos de RAR. Sin embargo, veo esta estructura que no me gusta mucho. Entonces, nada más que tengo que hacer un acercamiento para ver si el paciente, de alguna manera, tiene una fractura del rodete o del borde solar en alguna parte, pero en la dorso ventral no se vio, en la dorso palmar no se vio, pero sí también encuentro cambios radiográficos en esta parte. Hago un acercamiento de mi toma, al final del camino veo que aquí tengo esta parte del hueso, ¿cómo se hace? En vez de que tenga una línea y termine, se dan cuenta cómo viene y pum, hace esto. Entonces, si tengo una pequeña microfractura, perdón, del borde solar de la tercera falange, hay presencia de gas, entonces sí, pues es compatible con una microfractura. De ahí viene el dolor tan intenso. Este es un fragmento clavo que quedó, que se rompió en el canal de donde se insertan los clavos para el herraje, pero esta no sería la causa. A mí lo que me interesa es este cambio radiográfico aquí en mi tercera falange. Y para terminar de acompañar al caso clínico, bueno, pues tenemos texostosis anillada en consolidación y que de alguna manera pues era la causa de dolor severo, tanto lo de la tercera falange como esa estructura que estaban causando dolor muy severo en mi paciente. Y pues yo creo que con esto terminamos. Ok, tengo una pregunta. Ah, Radiológicamente, ¿cómo puedo diferenciar un sobrehueso ya formado de uno que está en proceso de maduración? Vamos a regresar un poquito a la presentación. ¿Te das cuenta en esta radiografía? Si ves esta separación que hay, esta es una zona de calcificación irregular. Por lo tanto, aquí todavía no está bien calcificado. Hay ese puentecito y entonces quiere decir que todavía está en formación ese sobrehueso, esa exostosis. Cuando están en alguna clasificación ahí muy casera que hicieron, me acuerdo, no sé si fue el doctor Guzmán Clara hace algunos años en el hipódromo, decía que
era en rama verde, ¿no? Y esas son las que son más dolorosas. ¿Cuándo vas a ver tú que ya está maduro, ya ese crecimiento no te va a causar mayor problema? Cuando ya está completamente consolidado. Puentecitos, no hay esta zonas que están en proceso de calcificación. Ya ves tú una forma muy irregular, muy amorfa, pero sin embargo ya está consolidado, ¿no? Cuando vemos este tipo de estructuras, sabemos que esa es una causa de dolor bastante severa. También hizo una segunda pregunta. Cuando mostró los contrastes radiolúcido y radioopaco, mencionó que la grasa y el agua mantenían un contraste demasiado similar y la diferenciación era según la historia clínica del paciente. En el caso de sangre, por ejemplo, un tipo de hemorragia interna en el abdomen, ¿en qué parte de la escala se encontraría? Igual, lo veríamos líquido, pero acuérdense, por ejemplo, ya si nos trasladamos nosotros a pequeñas especies, tendríamos nosotros que ver en qué zona se vamos a encontrar esa densidad con mayor concentración, si es en el epigastrio, si es en el hipogastrio, etcétera, etcétera. Dependiendo de eso es donde vamos a poder determinar si hay una mayor cantidad de líquido. Y la historia clínica me está diciendo que es un animal politraumatizado de hace 2 o 3 horas, es muy probable que encontremos nosotros o que vaya a ser compatible con una hemorragia interna, principalmente a nivel peritoneal, en cavidad peritoneal, perdón. Le agradezco de antemano. No, nada más para agradecerles por permitirme participar con ustedes en este tipo de eventos y pues vaya, estamos abiertos para apoyarles en lo que se ofrezca en otras pláticas. Muchas gracias y buenas tardes.